Entonces, antes que nada, me gustaría darle la bienvenida a nuestro estimado doctor, a Paco Moreno Sánchez, por estar con nosotros una vez más y hoy con una extraordinaria noticia, porque como veníamos medio platicando, es al parecer una buena, hemos recibido buenas iniciales noticias sobre la inmunidad, a pesar de que hemos tenido muchas confusiones sobre las pruebas de anticuerpos. Entonces vamos a explorar todos esos temas. Les pedimos que nos manden todas las preguntas. Vamos a tratar de abordar la mayoría, si no es que todas, por el Facebook de Enlace Judío estamos. Yo soy Carol Perelman y pues bienvenidos a todos a esta transmisión. Paco, platícanos. Bueno, como dices muy bien, este virus nos ha jugado preguntas y preguntas y preguntas que cuando pensamos que tenemos las respuestas, nos cambia las preguntas, ¿no? Y creo que dentro de todas las noticias que ha habido, la de este lunes 29 de junio, cuando sacaron este estudio los suecos del Instituto... Platícanos del estudio. El estudio, algo que nos estaba preocupando a muchos y seguramente muchos de los que están viendo este programa les ha pasado. Tienen síntomas de COVID o todos en la casa tuvieron COVID y yo no, pero estuve conviviendo con la familia y nunca tuve un síntoma y después me voy a hacer una prueba de anticuerpos porque pienso que estuve expuesto y resulta que tanto el que tuvo la prueba de COVID como yo no tengo anticuerpos. Y entonces te preocupaba por tres razones. Una, primero, ¿tuve COVID o no tuve COVID? Sí. Segunda, ¿tengo inmunidad o no tengo inmunidad? Y tercera, ¿sí? ¿Qué significan entonces los anticuerpos? Claro. Esto está sucediendo muchísimo. Mucha gente está saliendo negativa con los anticuerpos, IgG es decepcionante. Entonces, cuéntanos. Entonces, cuando pasó esto, pues nos hacíamos la misma pregunta que se hacían los pacientes. ¿Por qué? Pues dices, híjole, pues es que a lo mejor tu prueba que te hiciste de PCR es una falsa negativa, cuando eso sabemos que es muy raro, que es habitualmente sucede en pacientes más graves, que tienen una infección diferente. Entonces, las pruebas positivas de PCR, pues son muy raras. O sea, es extraordinariamente raro que estés descubriendo fragmentos del virus del COVID-19 en una muestra que no es real. O sea, menos de que se te haya contaminado. Las pruebas falsas positivas son raras. Las falsas negativas sí existen. O sea, si hay quien tiene COVID, se hace la prueba y resulta que la prueba es negativa y tiene COVID. Pero estás hablando de la diagnóstica. Las pruebas diagnósticas. Sí. Exacto. Pero una vez que se empezaron a hacer las pruebas serológicas, mucho con el sentido de, si tengo muchos anticuerpos, además puedo donar plasma, porque... Y lo pensamos como un instrumento también para regresar a la normalidad. Oye, ¿cuánta gente es inmune? ¿Cuánta gente de la población que está checando es inmune? Se estaba haciendo en varios lados. Y resultaba que mucha gente que había convivido con personas que tenían COVID, pues no tenían anticuerpos. O incluso personas que tenían PCR para COVID positivo, no tenían anticuerpos. Y entonces, la primera angustia es, uno, ¿estuvo bien la prueba de PCR? Dos, elevé anticuerpos o no elevé anticuerpos si la máquina no lo detecta. O tres, no soy inmune, que será lo más grave. Ahora, llevamos ya 7 meses de esta infección y hasta ahorita no hay evidencia científica que demuestre que una persona se enferma 2 veces de COVID. Así es. No hay. No. Incluso el artículo que discutimos hoy es un artículo maravilloso en donde hacen un modelo animal, en donde hacen un challenge, es decir, tratan de infectar 2 veces al mono. Al macaco. O al macaco para ver si desarrolla una segunda infección. Y no. Y entonces, lo que asumimos es, si hay aproximadamente 11 millones de infectados que han tenido COVID en el mundo, ya se curaron la mitad, pues si ya estuviéramos teniendo contagios, pues ya deberíamos de saberlo, porque ya hay tantos infectados que pasaron por COVID que ya debería de haber muchos que hubieran tenido un segundo o tercer COVID. Claro. Y no estaba pasando. Entonces, los suecos dijeron, bueno, aquí hay que explorar la inmunidad celular. Y la inmunidad celular es muy difícil de evaluar, porque no hay pruebas como yo detecto un anticuerpo, detecto una célula que tiene un receptor específico que creó para el virus, y de esa manera, pues,
decir si tienes inmunidad celular contra el Pero a virus. ver, Paco, antes de que sigas con la inmunidad celular, sí me gustaría recalcar, porque es algo que quizás no es de dominio público, la diferencia entre la inmunidad humoral y la inmunidad celular, que es muy importante que entendamos, porque estamos todos acostumbrados a los anticuerpos y los anticuerpos y a los anticuerpos, pero no son nuestros únicos soldados, o sea, tenemos otros Así tipos es, de soldados y son la respuesta celular. Ahora sí, así es. Entonces, te voy a compartir esta lámina va. en donde se explica bastante bien. Bueno, aquí están los dos tipos de inmunidad. Ah, Para hacerlo un poco más claro al público, nuestro ejército de soldados se llaman glóbulos blancos. Leuco en griego, blanco, y cito es célula. Entonces, leucocitos no es nuestro ejército. Igual que en el ejército hay soldados rasos, que son nuestros neutrófilos, y así hay un soldado que es, yo le digo, el de inteligencia. ¿Por qué es el de inteligencia? Porque es el que es capaz de reconocer quién es el bueno y quién es el malo. Y ese se llama linfocito. Es un tipo de célula blanca. Esa célula madura después de ser producida en la médula ósea y puede madurar en dos sitios, en la médula ósea y cambiar y volverse una célula linfocito B, que es este que estamos viendo en este lugar. Y este produce estas cositas que se llaman anticuerpos. Entonces, el linfocito B va a detectar al mismo patógeno que detecta el otro linfocito, pero este lo que hace es producir armas. Y esas armas se llaman anticuerpos, que tienen dos funciones. Una, destruir al enemigo, pero para nosotros ha sido muy útil. Podemos medir ese anticuerpo en personas que ya tuvieron la infección y decir, eres inmune contra esta infección. No siempre los anticuerpos acaban con el enemigo. El ejemplo más claro es el VIH. Una persona que tiene VIH y que está controlada con VIH, se hace una determinación de anticuerpos contra el VIH y sale positivo. Entonces, sí, ese anticuerpo está presente y entonces quiere decir que tienes VIH y no te curó el VIH. Pero en muchas de las infecciones sí es un marcador para decir, ya tuviste la enfermedad y entonces estás protegido. por Las ejemplo, vacunas, hepatitis. exactamente. Checas el anticuerpo contra el antígeno de superficie de la hepatitis B, está este anticuerpo, entonces tienes protección contra hepatitis B. Ahora, ¿qué cuestión de ventaja tiene esta inmunidad? Una es más para microorganismos extracelulares, porque se tiene que producir el anticuerpo y tiene que llegar y pegarse al microbio que es extracelular. Son muchos de ellos células completas, bacterias o parásitos. Se puede medir en la sangre, pero no es estable y puede ser nada más pasajero. Esa es una situación que sabemos. Los anticuerpos no por sí mismo quiere decir que estés curado, no por sí quiere decir que la persona que tiene el anticuerpo no puede volverse a enfermar en una determinada infección. Por ejemplo, el neumococo. Generas un anticuerpo contra el neumococo, pero te puedes infectar por otro tipo de neumococo porque así es. Ahora, el otro, uno se llama linfocito B, el otro se produce también en la médula ósea y va al timo. Por eso se llama linfocito T. El timo es un órgano que tenemos en el cuello. La gente que tiene miastenia gravis sabe porque pues, padece del timo y se producen esos anticuerpos. Pero es una célula muy especial. Es la célula que se va a dividir prácticamente en tres grandes. Uno que va a detectar al malo y lo va a atacar, se llama helper. Otro que va a suprimir, porque dice, no, esta célula que tú crees que es mala es parte tuya. Y si yo no lo suprimo, entonces tengo una enfermedad autoinmune. Y luego tengo el otro linfocito que produce estas sustancias que se llaman citocinas y que destruye a la célula en donde está invadido por el agente infeccioso. Entonces, es como de inteligencia. Tengo que encontrar a la célula que está afectada por ese virus y atacarla. Como sabemos y como lo estamos diciendo, habitualmente se encarga de eliminar microorganismos intracelulares que están dentro de tu célula. ¿Qué pasa? El COVID pues, es un virus que está dentro de las células. Incluso sabemos que de un tipo de células especiales que tienen un receptor especial que se llama
ACE, y ese receptor, bueno, pues ahí entra. Entonces, estos amigos que hicieron fue cultivar los linfocitos de las personas que habían tenido COVID y exponerlos al COVID y ver que los que tenían un receptor especial que se une al virus del COVID, del SARS-CoV-2, a ese linfocito, proliferaban. Es decir, como un estímulo de ¡fum! Aparecían una gran proliferación de linfocitos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ese linfocito ya conoce al virus, ya tiene el receptor del virus, ya lo identifica y además hace una respuesta muy fuerte. La inmunidad celular tiene la gran ventaja de ser muy potente y, segundo, muy duradera. El inconveniente que tenemos no es fácil medir. No existe disponibilidad para medirse en los laboratorios de rutina. Seguramente lo que va a pasar es que a partir de esto, pues vamos a empezar a tratar de ver cómo medir esa inmunidad celular específica para ciertos microorganismos. Además, van a tener que reproducir este tipo de estudio en otros pacientes. Pero este estudio es de 203 pacientes, de los cuales muchos de ellos eran asintomáticos y que tuvieron una prueba positiva y que no elevaron anticuerpos. Y todos elevaron una respuesta de inmunidad celular. Entonces, tenemos menos inmunidad detectada de la que realmente hay. ¿Por qué? Porque nada más estamos detectando los que sí tienen anticuerpos y no estamos detectando los que no tienen anticuerpos, pero tienen inmunidad celular. Al final, todos vamos a tener inmunidad celular, pero nada más estamos detectando una parte. Entonces, eso también explica un poquito lo que está pasando en España y en Italia. Lugares en donde la infección fue brutal, muchísimos muertos, muchos infectados, y cuando hacen pruebas serológicas para checar inmunidad, encuentran que 25, 20% de la población es inmune nada más, los demás no. O sea, era mucha más inmunidad. Pues puede ser que le agregue un porcentaje grande y que no necesites que todos los pacientes tengan anticuerpos para llegar a un 70% de inmunidad en rebaño. Es decir, estamos hablando de esa situación. La inmunidad puede ser mucho mayor a lo que detectamos por pruebas serológicas o pruebas de anticuerpos. 2, lo más importante, tú que tuviste COVID y que te sale una prueba de anticuerpos negativa, no te estreses, no quiere decir que te vas a volver a infectar. No sabemos de tu inmunidad celular, pero ya podemos asumir por este estudio que tú vas a tener una inmunidad celular que te va a proteger de volverte a contagiar, porque algo está protegiendo a los pacientes de que se vuelvan a contagiar. Seguramente es esto. Y tercero, esta inmunidad es más duradera que la de anticuerpos. Así es que si teníamos que escoger entre dos de tener más, qué bueno que tenemos la celular, porque esta puede dar una inmunidad de años. No quiero decir que eso sea, pero sí puede ser que esta inmunidad, en lugar de ser de meses, pudiera ser de años y que dé por lo menos tiempo a que aparezca una vacuna, porque los que ya se curaron, pues ya lograron desarrollar esta inmunidad celular. Entonces, esto hay que volverlo a reproducir probablemente en muchos laboratorios del mundo para ver que realmente presente. Pero viene de un instituto que tiene 2 premios Nobel de Medicina, o sea, el último en 1981. Es un instituto muy serio. Es un país que le apostó a la inmunidad en rebaño, Suecia. Ellos tenían un sistema de salud muy alto, lograron una inmunidad en rebaño, no hicieron medidas de confinamiento, hicieron medidas pues, de protección, de distancia, máscaras, etcétera, pero no fue el país que presentó el confinamiento estricto. Ellos dijeron, vamos por la inmunidad en rebaño. Y ahora tienen una explicación de por qué, bueno, no tenemos tantas pruebas serológicas positivas, por qué no tenemos nuevas infecciones. Entonces, como que esto es una pieza que te encaja en todo el rompecabezas que estaba generando el virus. La realidad es que si esto se determina, yo insisto, esta es la mejor noticia que hemos tenido del COVID desde que empezó la pandemia. ¿Por qué? Porque si tú te curas, estás protegido por largo tiempo. Va a haber algunos individuos que tienen problemas de inmunidad celular porque tienen un trasplante y entonces están inmunosuprimidos. A lo mejor en ellos la protección no va a ser tan larga como la mayoría de la población. Pero si estás hablando de una enfermedad que está afectando a millones de individuos, va a haber millones más de individuos inmunes. Y eso, pues,
es una muy buena noticia, porque una forma de frenar el virus es que no tenga personas a quien infectar de nuevo y resultar entonces que la población de ese sitio tiene más inmunidad de la que pensabas. Paco, me parece extraordinario, no nada más por la superclase de inmunología que nos diste, porque además lo hiciste tan sencillo de entender, clarísimo que las células B se secretan del bone marrow, de la médula ósea, y las T del timo, y que las T son muy importantes, pero que son muy difíciles de buscar en laboratorio, pero sin embargo nos protegen mejor que los anticuerpos. Lo que pasa es de que quizás buscamos los anticuerpos porque es una respuesta muy fácil de encontrar. Son estas Y's de color rojas que tienes en tu lámina, para que todo el mundo vea. Digo, en general se identifican los anticuerpos como unas Y's, ¿no? Como una Y. Una Y. Una Y. Exacto. Estos son los anticuerpos y que pueden ser como buscábamos. Por ejemplo, nosotros hemos buscado anticuerpos que llamamos neutralizantes, que sabemos que son muy efectivos en contra del virus, porque inhiben una proteína específica del virus, neutralizantes de la proteína S, pero pues, esto no se puede medir, o no se podía medir hasta que diseñaron este estudio, en donde a través de un mecanismo bien complicado, lograron determinar que había proliferación, activación de linfocitos T contra el COVID en personas que ya habían tenido COVID. Yo creo que es una magnífica noticia. Una vacuna, lo que trataría de hacer para ser lo más efectivo posible, es una inmunidad celular. Las que desarrollan inmunidad celular son las que duran más tiempo. Entonces aquí traje otra lámina que dice lo que es la inmunidad celular. Aquí está otra vez lo mismo, lo que tú decías, los linfocitos B se dividen en células plasmáticas y va a haber células de memoria. Pero la inmunidad celular, este linfocito que se llama TH, TH es porque es helper, pero pues así le ponemos auxiliar porque sería el término, el cambio de inglés a español, y el linfocito que suprime. El helper va a ayudar a que produzca este linfocito killer que llamamos, mate a las células infectadas. Los T lo que van a hacer es que te van a decir, no, cuidado, tu célula que estás considerando mala es tuya. Este mecanismo ayuda a determinar incluso células cancerosas. Es como nuestro cuerpo logra que detectemos células cancerosas y que las podamos destruir. Entonces es una inmunidad muy compleja. Y la otra cosa que es bien interesante y que si ustedes ven aquí, las sustancias que producen los linfocitos T para destruir las células infectadas se llaman citocinas. Y en la patología, en la forma como se desarrolla la enfermedad de COVID, lo que más grave ha sido es la llamada tormenta de citocinas. ¿Qué quiere decir? Que llega un momento, aún en el paciente que tenía una mala respuesta, que empieza a activarse esta respuesta inmune, inflama toda el área en donde está el virus y lastima. Es decir, es como si tú bombardeas a tus propios amigos, es decir, fuego amigo al destruir eso. Pero entonces, ¿tú crees que la tormenta de citocinas que está agravando los casos clínicos tiene que ver con que la respuesta celular es tan fuerte? O sea, ¿hay una relación con la tormenta? Debe de tener alguna relación porque debe de haber un momento en donde hay mayor estimulación de células helpers y células killer que de los supresores. O sea, tiene que haber un equilibrio entre yo mato y yo controlo, yo mato y yo controlo. Porque no, entonces todo es destrucción. Y aquí debe de haber un momento en donde hay mayor destrucción. Puede ser que porque el área de infección sea mayor, porque no es lo mismo. Entendamos que la mitad de nuestra circulación está en el cuerpo y la otra mitad en el pulmón. Entonces, cuando hay inflamación a nivel pulmonar, es una inflamación sistémica muy fuerte. Es como si estás infectado de la sangre de todo el resto del cuerpo. Esta respuesta de citocinas tan exagerada también es un indicio de que hay una inmunidad celular como parte fundamental de la respuesta de nuestro cuerpo en la lucha contra el virus. Entonces yo te digo, esto para mí logra meter en el rompecabezas de todas estas preguntas que nos hacemos varias de las respuestas. Es decir, no es como que yo creo que esto sí es. O sea, da mucha explicación a varias preguntas que estaban flotando en el aire.
Y lo que yo creo que debe de tranquilizar a la población es que si tú tuviste COVID, esto explica por qué no te vas a volver a infectar, por qué no vas a volverte a contagiar y por qué no vas a volver a pasar por el mismo calvario. Esto Fíjate, es algo muy eh, importante. es la vez que creo que más certeza nos estás dando sobre eso. O sea, ya habíamos platicado que no podrían haber reinfecciones, pero todavía era una probabilidad. Aquí se está hablando ya de que lo más certero es que no hayan reinfecciones de COVID y lo más certero es que una prueba negativa de anticuerpos no significa que no hay inmunidad, significa que no hay inmunidad humoral, pero sí puede haber una inmunidad de los linfocitos T. Ahora, muy importante, perdón. No, dime. No, muy importante esto, comunicarlo para que la gente esté tranquila, pero la pregunta y la gran pregunta es, ¿debe de cambiar entonces nuestro comportamiento? No, ¿Por no qué? por lo siguiente, por solidaridad. No podemos confundirnos ahorita. Si tú sales a la calle y ya tuviste COVID y sales sin mascarilla, la gente no va a entender que tú estás saliendo con mascarilla y no vas a traer un letrero de una playera que dice, soy inmune. Ahorita, uno de los problemas más graves que está teniendo la población general es confusión en la comunicación. Es decir, unos dicen que sí se deben de usar cubrebocas y no los usan por cuestiones políticas, incluso el cubrebocas no se usa porque entonces es un signo de debilidad si uso cubrebocas. Eso se ha comentado en los Estados Unidos, porque Trump no usa cubrebocas por esta situación. Desafortunadamente aquí en México tampoco se ha hecho el énfasis, la importancia del cubrebocas cuando es algo que tiene evidencia científica, como le gusta decir a algunos, evidencia científica. Entonces, debemos usar cubrebocas. Pero si empieza uno a decir, no, yo no lo voy a usar porque yo ya soy inmune, entonces vas a generar más confusión en la población. Usémoslos un tiempo. Que cuando ya la población sea más inmune y podemos dejar de usar, no te va a hacer daño el cubrebocas. Sí, Yo por pero por ejemplo, solidaridad. la gente quiere saber, si yo ya tuve COVID y vamos a decir que sale negativo mi prueba de anticuerpos, ¿puedo, aunque use cubrebocas o no use Ir a ver cubrebocas, a tu ¿puedo familia, sí. contagiar? ¿Puedo contagiar a los No, demás? no, Ya no entonces puedes ir contagio. a ver a tu familia. Y ¿Mandé? entonces puedes ver a tu familia y puedes convivir con tu familia. Ah, entonces sí hay un cambio. Súbele al volumen de tu computadora, Paco. Va en Ya lo casi más no te alto. estoy viendo. Dalo más alto. Entonces, o sea, si yo ya tuve COVID y mi familia no, pero yo ya pasé la infección y me siento muy bien. ¿Puedo reinfectarme? No reinfectarme, pues, ¿puedo ser transmisora? No, No. porque tu inmunidad evita que el virus vuelva a afectar esa célula. Ok. Ahora, si me dices, puedo, te voy a decir cómo podrías. Que tú, que sí tienes COVID, me estornudes en mi mano. Y no soy yo el que mi célula respiratoria estoy contagiando a la otra persona, es mi mano. Ojo, ¿sí? Porque siempre hay el pero, sí, cómo. Esa sería una forma. Por Claro. eso también no debemos de cambiar todo nuestro comportamiento de higiene. Esta lección de higiene, y no sé si lo comenté la vez pasada, pero es tan increíble que el número de infecciones gastrointestinales han disminuido en 85% de los niños en estos 3 meses, comparado con los años anteriores, porque los niños se lavan las manos, porque los estamos forzando a lavar las manos, porque los que preparan los alimentos se lavan las manos. Entonces, es una buena lección, es un buen hábito que nos lavemos las manos. Que por tiempo, pero puedes estar tranquilo de que no vas a contagiar a tu abuelo, a tu papá o a alguien que sea de alto riesgo. Eso es importante. Por ejemplo, alguien que ya se recuperó de COVID, y eso es otra pregunta que me han mandado, ¿puede donar sangre? Y más Sí, ahora que ha bajado muchísimo la donación voluntaria de sangre, ha bajado muchísimo. ¿Se puede donar? sí, lo que hay que hacer es dejar un tiempo, porque el virus en algunas circunstancias puede durar un tiempo, pero sí, incluso si no tendría connotaciones en trasplante, en donaciones de sangre. Entonces, si ya fuiste COVID positivo, pues ya no vas a donar. No, no es como VIH o como hepatitis C. Bueno, ya hepatitis C ahora
va a cambiar porque con los tratamientos hay mucha gente que se cura, pero habitualmente si tú tenías hepatitis no podías donar, si tienes VIH no puedes donar. Ahora, con esta evidencia que tienes, eventualmente vas a poder donar. No, padrísimo, porque los bancos de sangre sí requieren sangre. Claro. A ver, ya me están llegando muchas preguntas. No sé si querías mostrar otra de las No, diapositivas. eran las dos que quería. Nada ¿Qué más querías? esas dos. Ok, por ejemplo, hay casos positivos que después de 4 semanas siguen saliendo las pruebas de PCR positivas. ¿Cuánto tiempo es realmente hasta que acaba de, y no sé cómo se dice en español, shed? Sí, lo que dices es que, y esto lo han demostrado principalmente en países asiáticos, los coreanos y los japoneses hicieron estudios de esto, incluso hay un récord de una persona que duró 59 días expresando el virus, o sea, teniendo una prueba de PCR positivo, 59 días, o sea, más de 7 semanas, ¿no? Tengo un paciente que lleva varias semanas presentando esto. Ahora, lo más probable es que no tenga una prueba positiva contagiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estás encontrando son fragmentos de virus, porque lo que hicieron los coreanos fue cultivar el virus, que es complejo, porque tiene que ser un área totalmente biológicamente protegida, segura, con un alto grado de bioseguridad, y crecer en cultivos y no crecía. Entonces eran partículas de virus, vamos a decirlo de una forma metafórica, cadáveres de virus, ¿no? Virus. Ciertas que duran eliminando el virus por largo tiempo. Por eso, en muchos sitios, esto de realizar una segunda prueba para decidir que la persona ya está curada, se apto en interrogación. ¿Por qué? Porque no necesariamente quiere decir que tú, si tienes positividad, sigues contagiando. Y genera muchísima angustia de que sigo siendo positivo, entonces sigo siendo infectado. No. La recomendación es 2 semanas después de que tuviste la infección, vas a estar curado en el 95% de los casos. Okay. Yo te diría, si tú tuviste un cuadro más fuerte, más severo, toma 3 semanas como la posibilidad de aislamiento, lo ideal. Pero más allá de ese tiempo, es muy difícil que siga siendo contagioso. Es decir, después de un periodo de tiempo, lo que estás eliminando son fragmentos virales. Y entonces la prueba sale positiva, pero por esas pequeñas partículas virales. Muy bien. Hay una pregunta que me encanta porque, ¿sabes qué? Es de esas falsas, bueno, ya tú lo dirás ahorita, pero me encantaría que la abordes, porque sí es muy importante. Hay un fragmento enorme de la población que está siguiendo estos consejos y aquí la están preguntando que si por favor dices, Paco, si el dióxido de cloro puede prevenir o curar el COVID. Mira, curarlo no. Prevenirlo no hay estudios suficientes que lo demuestren. Entonces, hay una serie de cosas alternativas de las cuales también es muy difícil para la gente alópata hablar porque no las conocemos. Y a veces es únicamente ignorancia por la cual decimos no sirve para nada. A ver, ¿cuál es tu? Sin embargo, no hay una evidencia científica clara. Los estudios que tienen son muy pequeños como para pensar que es una solución. Yo te digo, en lugar de pensar en el dióxido de cloro, ¿por qué no piensas en el cubrebocas? ¿Por qué no piensas en lavarte las manos? Eso sí tiene científicamente evidencia. No te cuesta mucho un cubrebocas y menos lavarte las manos con agua y con jabón. No puedo decir que es perjudicial el dióxido de cloro. Pero de que eso, a que usándolo o usando unas gotitas ya no vas a poderte infectar, creo que estamos muy lejos de esa realidad. Paco, No si estoy me en contra de permites. los productos naturales, pero tampoco hay que darles el valor que en muchas ocasiones se da y desafortunadamente porque es únicamente de negocio. Así es, y me encantaría nada más agregar, si se vale, yo soy química y lo he platicado con profesores de la Facultad de Química y todos están de acuerdo. Claro que en cantidades bajísimas es inocuo porque, pues como todos sabemos, pues todo está en la dosis, ¿no? Incluso las almendras tienen cianuro, pero pues todo está en la dosis, ¿no? El cianuro pues, es veneno, pero todo está en la dosis. Claro que poquito de dióxido de cloro pues no te va a hacer nada, pero el dióxido de cloro es tóxico.
Claro, sí es tóxico. Entonces claro. hay que tener muchísimo cuidado con la desinformación porque está corriendo en las redes sociales y como una solución milagrosa. Y si hubiera una solución milagrosa no tendríamos 11 millones de contagiados. Entonces, sí es bien importante mejor hacer caso a las medidas, como dice el doctor, del cubrebocas y el lavado de manos y el distanciamiento social hasta que acabemos de comprender, si es que acabamos algún día de comprender a este virus, porque evidentemente pues estamos aprendiendo día a día de él y bueno, la noticia esta semana es fabulosa, pero vale la pena quizás darle chance y usar el dióxido de cloro, pues yo lo que digo, para limpiar Exacto, la casa. exacto. Y insisto, no es nada en contra de la medicina alternativa y mucha gente cree que lo que queremos es vender más medicamentos, tener más trabajo. A ver, esto te ayuda, úsalo. Yo no quiero ver más pacientes con COVID, te lo juro. Es estresante, es desgastante, te involucras muchísimo con la familia, con el paciente, ves el sufrimiento y lo que yo ya quisiera es no verlo, o sea, ya no ver COVID. Y esto te ayuda. El lavado de manos te ayuda. Entonces, la careta que se está usando ayuda porque evita que entre a través de los ojos. Pero úsenla bien, no para hablar, se la quiten, como veo pacientes que lo hacen, ¿no? Entonces, no es que yo quiera vender más medicina ni tener más pacientes, no. Usen esto y voy a tener menos pacientes. Esperemos. Entonces, no estamos en contra de medidas naturales, pero sí estamos en contra de la que daña. Bueno, y nada más ya para acabar con el dióxido de cloro, como no se ha confirmado su utilidad de ninguna manera, muchas veces funciona como efecto placebo. O sea, que uno piensa que, porque claro, que ¿qué porcentaje tenemos de asintomáticos? Hay 20 asintomáticos aproximadamente por cada asintomático, pero lo que dices además es muy importante. 80% de la gente sintomática va a tener una enfermedad leve o moderada. ¿Sí? Muchos de ellos podrían pasar la enfermedad sin ni siquiera tomar el paracetamol. Entonces, muchos pacientes me dicen, es que fíjate que yo me tomé champurrado de nuez y me sirvió porque me curé. ¿Cómo sabes que no ibas a curarte a pesar del champurrado de nuez y a pesar del doctor? Por eso tampoco los médicos deben de recetar a los pacientes externos a menos de que tengan indicaciones bien precisas. Y es triste ver cómo también promovemos eso nosotros al hacer tomografías innecesarias, al dar medicamentos en forma innecesaria a gente joven que no tiene más que la prueba positiva y tómate esto para que mejor estemos tranquilos tú y yo. Pues no, no es para tranquilidad. Para tranquilidad, duerme bien y vive bien. Bueno, vamos con las preguntas y me encantaría en algún momento que habláramos un poco de la transmisión en niños, porque ha salido algo sobre eso. Ha salido que así como hay muchos spreaders, unos super spreaders, ¿no? Por el otro lado también parece ser que los niños no contagian tanto, no están transmitiendo tanto y qué bueno, porque de hecho los niños son transmisores de muchas otras enfermedades, pero en particular parece del COVID, ¿no? Y eso para empezar a pensar en un inicio de clases en algún momento en agosto. Ayudaría. Y lo que dices podría tener relación con lo de la inmunidad celular también. ¿Por qué? Porque la inmunidad celular es muy potente en el desarrollo, niños jóvenes, en personas bien nutridas, deportistas de alto rendimiento. Y coincide que esas personas son las que habitualmente son asintomáticas. La inmunidad celular decrece conforme vamos avanzando en edad. Decrece en enfermedades inflamatorias en donde el desgaste de tus células se está yendo a otras situaciones. Entonces, explica también esto, el por qué la gente mayor es la que más se está enfermando, por qué la gente que tiene estos procesos inflamatorios, además en la vida normal, cuando llega el COVID, los afecta más. Dices acerca de los niños, es muy probable que esa inmunidad celular haga que la carga viral que mantengan en su vía respiratoria sea baja. Y si la carga viral es baja, la diseminación del virus va a ser menor. No es lo mismo alguien que tiene una carga viral alta para diseminar la enfermedad que alguien que tiene una carga viral baja. También esto ha tenido implicaciones en nosotros, los trabajadores de la salud. Por ejemplo, los que realizan la intubación
pues se ponen en contacto con si no lo hacen con cuidado, con una cantidad de virus, y muchas de las muertes, desafortunadamente, que ha habido han sido en trabajadores de la salud porque nos exponemos a pacientes que seguramente tienen cargas virales mucho mayores. Es la dosis. Hablábamos de dosis. De la dosis, así es. A ver, ya van las preguntas. Eti Kassab dice que si se sabe por cuánto tiempo tendremos inmunidad celular. No, esa es la pregunta de los miles y miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque lo que sabemos, o lo que te puedo decir es, por lo menos 7 meses, sí. Llevamos 7 meses de enfermedad. Exacto. Pero podemos asumir con esto que puede ser mayor. No sabemos, porque tiene que pasar tiempo para contestar esas preguntas. Ok. Aquí preguntan de cómo checar, y repito lo que ya dijo el doctor, no se puede revisar si tenemos células T, ¿no? El que tiene células, pero que sean no puedes, o sea, no hay todavía una prueba. No dudo que se pueda hacer, no dudo que vayan a desarrollar alguna prueba y que se vuelva comercial, pero le falta. Entendamos que esta noticia no es para que tengamos algo que nos dé seguridad, es algo que nos hace pensar que el COVID sí tiene una forma de limitarse. Exacto. Porque podríamos estar en el escenario contrario. Generamos anticuerpos que no nos sirven, ya se están reinfectando mucha gente, y entonces dices, ¿y cuándo va a acabar esto? Porque si hay nuevas infecciones, pues la gente que se cura se vuelve a infectar, no puedes permanecer aislado, dicen, para que se acabe el COVID nos tiene que dar a todos una vez, pues si nos diera 2 o 3 veces, pues no se acabaría nunca. No, es muy buena noticia. Yamile Campos pregunta que, ¿qué pasa con la producción de células T en las personas que sufren de tiroides? La producción de células T es totalmente normal, no es la tiroides la que produce las células T, es el timo. Y lo produce en una etapa de desarrollo. Es decir, hay gente que le quitan el timo después porque tiene un timoma, que es un tumor del timo, no tienen tampoco por qué sufrir más de esta enfermedad. Solamente lo que reciben medicamentos que inhiben a las células T, y la mayoría de esas personas son las que están en trasplante, porque las células T se encargan de esas células que son ajenas a nosotros y del rechazo que genera el trasplante en la persona trasplante. Ok, acá hay una pregunta de AB, no sé quién sea AB, que dice, ¿cómo podemos reforzar el sistema inmunológico para ayudarle a la producción de células T? Yo lo que te podría decir es lo mismo que hacemos para la B y lo mismo que hacemos para los neutrófilos y para los leucocitos en general. Come bien, duerme bien, hidrátate bien, haz ejercicio, mantente sano, no uses sustancias tóxicas que te puedan estar mermando, cuídate, y ese es la mejor remedio. No hay algo que te diga, esto va a hacer que tengas las células T. Tampoco te convendría, porque acuérdense que las células T te pueden atacar a ti mismo. La gente que tiene enfermedades autoinmunes también tiene un exceso de células T helper y no supresoras. Entonces, dejemos que la naturaleza haga su trabajo, no tampoco hagamos mucho movimiento en nuestro organismo. Así es. Jenny Arari quiere saber de la ivermectina. Ok, la ivermectina ha sido, pues, una de estos medicamentos en donde lo primero que se encontró es en Australia. La ivermectina es un medicamento antiparasitario. Para mucho de lo que sirve es para escariasis, para piojos, pero en Australia se encontró que inhibía al virus en forma in vitro, ¿qué quiere decir? En cultivos celulares. Y entonces lo empezaron a usar por vía oral. El problema es que han demostrado que para que tenga efecto en el pulmón, tiene que tener concentraciones 10 veces más de lo que tú podrías tomar por vía oral. Entonces tendrías que tomar una dosis grandísima. Lo que dicen los peruanos que lo han usado mucho y que tienen buenos resultados es que no hay que usarlo para la cuestión pulmonar, sino más bien para la cuestión respiratoria. No hay en este momento un estudio como lo hay de dexametasona, en donde dice sí sirve, que diga no sirve o sí sirve. Entonces, no me gusta ser extremista. Ahorita no hay la evidencia que diga que sí sirve, tampoco hay la evidencia que dice no sirve para nada. Caletra sí salió el recovery que dijo no sirve. Entonces, es tan bueno saber lo que quieres que lo que no quieres. Y aquí también es bueno saber lo que tienes para usar como lo que no te sirve para usar.
Aquí hay una pregunta de Cintia Gerson, que si han disminuido los casos COVID en el hospital ABC. ¿Cómo están en el hospital? En el hospital ha disminuido las admisiones, creo que por dos razones. Hemos recibido pacientes en forma más temprana, es decir, llegan cuando todavía pueden ser rescatados antes de meterse a un tubo, a estar intubados, y por lo tanto el número de pacientes intubados disminuye y el recambio de pacientes es más amplio. Y creo, y aquí hay que darle a cada quien crédito, creo que lo que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México en aumentar el número de pruebas, en el promover oxímetros, en el de promover mascarillas, tiene mucho mérito y lo aplaudo. Ok, bravo por eso. Acá hay una pregunta, voy a evitar el nombre porque dice dice, tengo COVID, si ya tengo 14 días, ¿puedo salir la próxima semana sin miedo a contagiar a alguien más, sin hacerme de nuevo la prueba? Sí, y si tuviste un cuadro no complicado, si no llegaste a un hospital, si no tuviste una neumonía, sí puedes salir tranquilamente a los 14 días. Esa es la recomendación de la CDC. Ok, y por último, Eduardo dice, ¿cuántas pruebas se deben de hacer saliendo positivo? Me supongo que está hablando de las pruebas de serológicas, porque también aquí hay una pregunta que si sí hay que hacer las serológicas o no. Pues mira, las pruebas serológicas pueden ayudar a dar un muestreo importante de lo que está ocurriendo. También nos puede ayudar a tener donadores de plasma. La verdad es que yo creo que las pruebas serológicas te dan información. Si alguno resulta con una prueba serológica positiva, como no tenemos la otra pruebas de inmunidad celular, ya estás tranquilo de que sí lo tuviste. Entonces creo que vale la pena tenerlas como una disponibilidad. Ahora, lo que hay que pensar es que si la prueba no te sale positiva, no quiere decir que no hayas tenido COVID, sobre todo si tuviste una PCR para COVID positivo. ¿Cuántas pruebas de PCR? No vale la pena hacerse una. Correcto. Si no, puedes entrar en confusión. Correcto. Una pregunta más, bueno, hay dos preguntas más. La vacuna de MMR, que parece que está protegiendo, ¿cómo ves? Para mí es otra de estas noticias como la BCG protege, pues no. El calor va a inhibir al virus, pues no. El hecho de que tiene sangre tipo A o tipo O, pues no. O sea, realmente son situaciones que trata alguien de decir, la verdad es que si no nada más los que no tendrían vacuna MMR serían propensos. Y aquí, viéndose vacunado mucha gente contra MMR, lo que pasa también aquí, yo creo que el sesgo es, como hubo una epidemia de sarampión, a mucha gente después de 1980 se volvió a vacunar, ¿sí? Pero de 1980 para acá estás hablando que la gente tiene menos de 40 años. ¿Y cuál es el grupo de edad menos afectado? Menos de 40 años. No por MMR, sino probablemente porque el sistema inmune que tienes es más eficiente. Interesante, muy, muy interesante. Y eso me lleva a mi último comentario, que me encantaría que me ayudes a elaborar sobre esto que hemos platicado tú y yo, de la importancia este año de sí vacunarse contra la influenza, que nos expliques por qué, porque sí me gustaría que recalquemos la importancia mira, incluso yo te confieso, no me vacuno cada año por la influenza, no soy un grupo de riesgo, pero este año sí pienso vacunarme y me encantaría que nos digas, Paco, por qué apoyas esta moción. Sí, y lo que dices es importante, porque antes las recomendaciones de la vacuna de la influenza eran menores de un año o mayores de 60, y la realidad es que, o trabajadores de la salud, la realidad es que ahora la vacunación debe ser universal. ¿Por qué? Porque si no vamos a coincidir infecciones de virus respiratorios que producen cuadros similares, y vas a confundirte en si tienes COVID o si tienes influenza. Y si tienes influenza y te meten en un área de COVID, te vas a contagiar de COVID y vas a tener una coinfección. Y si piensas que tienes influenza porque sale la prueba rápida positiva, pero además tienes COVID, vas a infectar otras áreas. Entonces, para los médicos va a ser muy difícil si coinciden estas dos enfermedades que nos pasó en marzo. En marzo todavía llegamos su influenza y tuvimos pacientes coinfectados. La vacuna de la influenza sirve. No en todo mundo genera una inmunidad, pero si tú logras que el 70% de la población tenga inmunidad, la posibilidad de que haya muchos casos disminuye por inmunidad de rebaño, que ahora entendemos. Entonces, por favor, pónganse la vacuna de la influenza.
Gracias. Gracias. Y hay una pregunta más que me gustaría tomar. Nada más para, no sé si viste, hace 1 o 2 días salió que los asintomáticos parece que están teniendo también algunas secuelas. Entonces, nada más hablando, digo, ya tenemos a más de 5 millones de personas recuperadas de COVID. Entonces, un poco qué se ha visto sobre los efectos secundarios, las secuelas de la enfermedad. Yo como te comento, como tienes 11 millones de infectados, ¿sí? Va a haber los que hacen las cosas fuera de lo habitual, ¿sí? Son los que salen de esa campana de normalidad, de lo más frecuente, ¿no? Y tienes a los niños que hacen Kawasaki, entonces son un grupo muy chiquito, ¿no? Y hay gente que tiene problemas del olfato que le dura más tiempo que las habitualmente 2 semanas. Y hay pacientes que están teniendo neuropatía, lo que llamamos en guante y calcetín, que es como que tienen ardor de manos y de pies. Y bueno, evidentemente los que tienen daño pulmonar, que hacen algo de fibrosis, que empezamos a ver por espirometrías en algunos pacientes que mejoran, o sea, que realmente no es fibrosis todavía, que es más inflamación residual y que conforme va pasando el tiempo se van recuperando porque pues, no tienes una biopsia pulmonar que te diga ya es fibrosis, sino puedes pensar que es fibrosis y no, todavía el pulmón está rígido por la inflamación y va mejorando. Entonces, no pensemos en que nos van a dejar secuelas. Pienso que si ya te dio COVID, ya estás inmune y ojalá y esto dure mucho. Yo creo que lo decía, hoy en la mañana se lo decía a mi novia, le decía, estamos en la mejor semana de COVID desde que empezó la pandemia. Esta noticia es una noticia importante. Pues padrísimo, Paco, yo te agradezco muchísimo y te agradezco el haber hecho esto el día de hoy porque verdaderamente sí es una noticia que merecía que nos juntemos y lo platiquemos y lo divulguemos. La verdad es de que la gente sí estaba muy angustiada con estas pruebas negativas de anticuerpos y por el otro lado las no reinfecciones y entonces, bueno, la respuesta celular ya confirmada. Es una gran noticia y pues te agradezco muchísimo. Muy buena tarde, saludos a todos. Gracias, yo soy Carol Perelman. Estamos con el doctor Francisco Moreno Sánchez y gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Buenas tardes. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Y eso hay que recalcarlo. Cuando Sí, es buen día, tenemos que recalcar el buen día. claro. Un abrazo, Carol. Un beso.